Hey, ¿qué tal? Buenas a todos, ¿cómo estáis? Bueno, en el vídeo de hoy vamos a tratar un tema un poco más polémico, como ya dije la semana pasada, que es el de el racismo y los LGTBI. Воу-воу-воу, стоп, привет. Я Владимир Юлинович, я не говорю по-русски, я говорю по-русски чуть-чуть. Мне не нравится Петро Токин, видео Петро нет good, нет good, культура not good, нет good, не говорю культур, не говорю politics, not good. Петро, я la cárcel, Петро не cárcel, Петро good, не talk, не говорю politics. No, 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 thank you, no, bad education. A ver, bueno, esto es una broma porque la verdad es que cada vez que menciono los temas de política y tal, toda mi familia me viene a decir, no, Pedro, es que no te van a dejar entrar en el país y tal, que bueno, un poco sí, ¿no? Pero bueno, tampoco es tan así, ¿vale? Las cosas se pueden decir de forma política, entre comillas. Pero bueno, entonces vamos a empezar. En cuanto al tema del racismo en Kazajistán, bueno, como sabéis ahora el racismo es un tópico muy de moda debido a pues las manifestaciones que está habiendo de Black Lives Matter en Estados Unidos. En Kazajistán lo que es racismo como tal contra las personas negras no hay porque no hay personas negras. Es decir, sí que hay algunos viajeros americanos que trabajen allí y que puntualmente hayan estado y que pueden haber recibido actitudes más racistas, pero realmente es algo que es complicado que haya porque no hay, literalmente es que no hay personas negras por lo general en Kazajistán porque no hay casi extranjeros y mucho menos, como ya digo, africanos o afroamericanos. Entonces es un tema complicado porque no hay racismo contra las personas negras, pero tienen algunos conflictos étnicos. O sea, no hay racismo precisamente porque hay poco choque por lo general, porque no hay gente de fuera, pero existen algunos conflictos étnicos. Como ya mencioné, el tema de los dungans, que son una etnia de origen chino, literal, se les acusa de chino, llegan, les queman los comercios y tienen que cruzar la frontera a Kirguistán 6.000 dungans huyendo de un conflicto porque les persiguen los kazajos. Estas cosas pasan más a menudo. Estas cosas pasan, no muy a menudo, pero sí que pasan. Y como ya digo, en la revuelta de Kirguistán, que os comenté en el último vídeo en 2010, hubo 70.000 uzbecos, que se dice pronto, que cruzaron la frontera con Uzbekistán porque el grupo de kirguisos de la zona donde ellos vivían estaban yendo a por ellos y a quemarles sus cosas. Bueno, una cosa exagerada, o sea, exagerada. Entonces, bueno, realmente racismo como tal contra las personas negras no existe porque, como ya digo, no hay personas negras, no es porque sean una sociedad utópica, sino porque si no hay choque es complicado que surjan estas situaciones, pero entre ellos, étnicamente, para todas las etnias que tienen, ¿vale? Porque recordemos que tienen 180 etnias en Kazajistán y 90 en Kirguistán, para todas las etnias que tienen una situación étnica muy buena, pero bueno, de vez en cuando surgen conflictos, ¿vale? Entonces, bueno, es un tema que, como ya digo, es menos importante, pero sin embargo, ellos sí que se ven, por así decirlo, integrados en las protestas raciales en Estados Unidos porque hay muchísimos kazajos que son inmigrantes y cuando son inmigrantes sufren racismo muchas veces. Sobre todo se les acusa de rusos, una cosa bastante jocosa. Pero bueno, sí, eso es un poco, el tema del racismo es un poco así, pero bueno, como ya digo, el racismo no es un tema muy grande porque como no tiene mucho, pues no es que tenga mucha importancia allí. Sin embargo, un tema que sí que tiene mucha importancia, entre comillas, importancia para mal, es el tema de los LGTBI o las personas homosexuales. Vale, las relaciones homosexuales en Kazajistán no están penadas, es decir, tú no vas a la cárcel por mantener relaciones sexuales con un hombre si eres un hombre, pero no te puedes casar, obviamente, y sobre todo por las sociedades tan fatalistas. A nivel legal es muy curioso, porque con la Unión Soviética en 1917 se despenalizaron las relaciones sexuales, es decir, se hizo legal, pero en 1923, creo que es, lo volvieron a penalizar. Se supone que es por una política demográfica de Stalin, pero bueno, también es que era una sociedad realmente muy conservadora, porque aunque la Unión Soviética iba mucho de moderna y decía que eran ateos y todo el rollo, aunque técnicamente por así decirlo, la sociedad era atea, a nivel general la mayor parte de la población era súper creyente y los rusos siguen teniendo una población súper creyente a nivel ortodoxa y los kazajos en las zonas musulmanas son también bastante creyentes, aunque sean de una forma de la religión musulmana bastante light, que es el hanafismo, hanafíes, perdón, pero bueno, dentro de todo siguen siendo bastante creyentes y entonces los LGTBI, aunque sí está permitido las relaciones, están muy mal aceptados. Ya, esto en general, o sea, las personas mayores, fatal, o sea, lo ven fatal, es una cosa exagerada. A mí, personalmente, viniendo de España, que es un país súper abierto para esto, me sorprendió mucho porque yo nunca había visto gente joven, por lo general sí había visto gente joven que estuviese en contra, pero nunca en contra tan directamente. O sea, aquí es que venía gente y me decía, no, es que yo los LGTBI es que no lo veo bien, es que eso no es así, es que Dios dice que no. Y yo, o sea, me flipaba mucho, porque a mí, desde mi punto de vista, eso es siempre flipo, porque es el meterte en la cama del otro, ¿no? Pero bueno, quitando lo que es el punto de vista personal, están muy poco aceptadas. Entre la gente joven sí están más aceptados.
en ciudades, ¿vale? Recordad que yo, la gente con la que hablo por lo general es de ciudad, la gente en los pueblos ya ahí, ya os lo podéis imaginar. Pero bueno, ¿qué ocurre? Que al estar muy poco aceptados, bueno, sí conocí dentro de la gente joven que me dio la sensación de que las mujeres como que se les da más pase, es decir, si tú eres lesbiana, hay menos problemas. Sin embargo, si eres homosexual y eres hombre, se te ve mucho peor, ¿vale? Que no estoy diciendo que las mujeres homosexuales se las vea bien, porque tampoco se las ve fatal a todas, y ya, los transexuales ni te cuento porque los ven fatal. Pero bueno, es lo de siempre. Pero bueno, sí, es una cosa bastante tradicional el país por lo general, entonces, bueno, se explica un poco. Y la situación es muy parecida a la de Rusia realmente. Ellos a nivel legal tienen derecho a mantener relaciones, no pueden casarse, pero luego en lo que es la sociedad no tienen ninguna aceptación. Y no solo eso, sino que como es una sociedad muy tradicional en la que muchas veces te obligan a casarte cuando llegas a cierta edad, tienen una tasa de divorcios altísima y una parte de esos divorcios son precisamente personas homosexuales que se ven obligados a casarse porque no les queda otra, que es algo que ocurría también en España hace mucho tiempo, bueno, no tanto. Claro, que aquí pasa un montón. Entonces, ¿qué ocurre? Que pasan 4 años y la familia se divorcia porque es que el señor o la señora es que no está interesado en estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, sí, están bastante atrás en estas cositas. Pero bueno, eso es un poco la situación. Simplemente era para comentarlo y que supieses un poco cómo iban las cosas ahí. Por si os queríais echar un novio kazajo y erais señores por casualidad, ¿eh? O bueno, en ese tipo de cosas. Y nada, espero que os haya gustado, que os haya parecido interesante. Y para la semana que viene nos vemos con otro vídeo que ya veréis, que va a ser un topicazo. ¡Hala! ¡Hasta luego!